Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender a generar un intervalo de confianza para la media, para muestras pequeñas y muestras grandes. Entonces, para eso primero necesitamos importar tres módulos. Vamos a empezar importando el módulo pandas. Vamos a importarlo con la abreviatura PD. Después vamos a importar el módulo numpy. Vamos a importarlo con la abreviatura NP. Y por último, vamos a importar el módulo statsModel.api y lo vamos a importar con la abreviatura SM. Muy bien, estos son los tres módulos que vamos a utilizar. Voy a abrir una nueva celda y ahora necesitamos nuestros datos. Para este ejemplo voy a utilizar unos datos que tengo por aquí guardados en un archivo CSV. Entonces, para esto, donde tengamos nuestro archivo, lo vamos a arrastrar, lo vamos a soltar en este apartado. Estoy utilizando una libreta de Google Colab. Muy bien, entonces para poder trabajar con los datos que tenemos aquí, voy a generar una nueva variable que se llame df y voy a utilizar del módulo pandas que importamos con la abreviatura pd. Voy a utilizar un método que se llama readCSV. Si tuviera un archivo con la extensión de Excel, un archivo de Excel, pues podemos utilizar el método readExcel. Pero bueno, en esta ocasión tenemos un archivo CSV o CSV. Vamos a poner un paréntesis y dentro del paréntesis como string vamos a poner el nombre del archivo. Lo que podemos hacer también es con botón derecho copiar la ruta y la pegamos aquí adentro. Podemos cerrar este. Voy a poner aquí abajo el nombre de mi variable para que me muestre nuestro archivo. Y de esta manera vamos a obtener un marco de datos, un data frame. En este marco de datos tengo varias columnas, como podemos ver, algunas de tipo cuantitativo, otras de tipo categórico. Y en esta ocasión voy a utilizar la columna que tiene el nombre de CW Distance. Es una columna que tiene pues valores numéricos y lo que vamos a hacer el día de hoy es construir un intervalo de confianza para estos valores, para la columna CW Distance. Muy bien. Entonces, bueno, ya que tenemos todos nuestros datos, nuestro marco de datos en nuestra variable df, voy a abrir una nueva celda y voy a hacer lo siguiente. Lo primero, antes de utilizar a lo mejor alguno de las funciones que tiene el módulo statsModel, vamos a hacerlo, digamos que de la manera tradicional, por así decirlo. Para generar nuestro intervalo de confianza, vamos a necesitar la media. Entonces voy a generar una variable que se llame mean, haciendo referencia a la media en inglés. Y luego de nuestro marco de datos que guardamos en la variable df, voy a utilizar nada más, quedamos que la columna que se llama CW Distance. Así, ok. Y quiero calcular, bueno, si les muestro lo que tengo aquí, es pues nada más la columna CW Distance. Aquí tenemos nuestros valores. Pero yo lo que quiero es guardar en esta variable que generé como min, con el nombre min, quiero guardar la media. Entonces para esto vamos a usar un método que se llama .min, con sus paréntesis. Entonces vamos a darle play. Ok, entonces el promedio o la media de esta columna es 82.48. Ok, entonces bueno, voy a borrar esto. Necesitamos para construir nuestro intervalo de confianza el valor de la desviación estándar. Entonces voy a generar una variable que se llame SD, haciendo referencia a Standard Deviation. Y nuevamente, digamos que de esta columna que tengo aquí, vamos a calcular ahora la desviación estándar. Para eso vamos a poner el método std de Standard Deviation.
Voy a mostrarles lo que obtenemos con este método. La desviación estándar es 15.05. Muy bien. Ahora voy a necesitar, digamos que la cantidad de valores. Para esto voy a generar una variable que se llame, una variable n, y con la función len de f le voy a pedir pues cuántos renglones, ¿no? Cuántos datos tenemos. ¿De acuerdo? Si queremos ver cuántos son, vamos a poner aquí una n al final. Tenemos 25 valores. Muy bien, ahí vamos. Ahora, para generar nuestro intervalo de confianza para la media, en este caso el valor puntual, pues es el valor que calculamos aquí con la media. Lo que necesitamos para hacer la estimación por intervalo de confianza, pues es el error estándar y después un número de veces que vamos a repetir nuestro error estándar. Es decir, a la media le vamos a sumar y le vamos a restar una cantidad de veces el error estándar. Cuando tenemos un tamaño de muestra pequeño, lo recomendable es utilizar los valores de la distribución t de student. En este caso tenemos 25 valores. Necesitaríamos entonces ir a las tablas de la distribución t y buscar el valor para, en este caso, como son 25 valores, necesitamos 24 grados de libertad y si utilizamos un nivel de confianza del 95%. Entonces, bueno, para esto lo que vamos a hacer primero es calcular el error estándar. Voy a generar una variable SE haciendo referencia al standard error. Y para calcular el error estándar necesitamos la desviación estándar. La vamos a dividir entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Aquí es donde vamos a usar el módulo NumPy, este de aquí, para poder calcular la desviación estándar. Entonces, del módulo NumPy vamos a utilizar sqrt, que es una función para calcular la raíz cuadrada. Les voy a mostrar lo que obtenemos aquí. Entonces, el error estándar sería 3.01. Ok, entonces el valor que necesitamos de la distribución t de student para un nivel de confianza del 95%, voy a generar una variable aquí que se llame t, no sé, vamos a ponerle t start, y sabemos que el valor de la distribución t de student para un nivel de confianza del 95% digamos que de manera bilateral es igual a aproximadamente igual a 2.064. Ok, y de una vez voy a poner el valor de la distribución z para calcular el intervalo de confianza utilizando tanto el valor de la distribución t de student como el valor de la distribución z. Entonces, para un nivel de confianza del 95%, el valor de z sería 1.96 aproximadamente. Muy bien, entonces para nuestro intervalo de confianza, pues primero vamos a necesitar el límite inferior. Voy a generar una variable en donde voy a poner mi límite inferior. Y para mi límite inferior habíamos quedado que a la media le vamos a restar un número de veces la desviación estándar. ¿Qué número de veces? Pues si tenemos una muestra pequeña, podemos utilizar la distribución t de student. Entonces en este caso sería 2.064 veces el error estándar. Ese sería nuestro límite inferior de nuestro intervalo de confianza. Y para el límite superior de nuestro intervalo de confianza vamos a hacer lo mismo, solo que en lugar de restar vamos a sumar una cantidad de veces el error estándar. ¿Qué cantidad de veces? Bueno, pues habíamos dicho que t start, es decir, si tenemos, generalmente para muestras pequeñas utilizamos la distribución t de student. Vamos a poner SE y aquí abajo vamos a poner los dos valores, el límite inferior y el límite superior. Vamos a darle play. Aquí tenemos ya nuestros cálculos. Y bueno, el límite inferior sería 76.26 y el límite superior 88.69. ¿De acuerdo? Es decir, la estimación pues sería nuestra media. Incluso podemos ponerle aquí, vamos a imprimir la media y el intervalo. Entonces, la estimación puntual es 82. El intervalo de confianza es desde 76 hasta 88.6.
¿De acuerdo? Entonces esta es la forma, digamos que pues un poco medio manual de calcular el intervalo de confianza. Ahora, esto lo podríamos hacer también con los valores de z, pero antes de esto vamos a utilizar una estrategia en donde apliquemos nuestro módulo statModels.api. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Si empezamos primero para hacer el cálculo del intervalo de confianza utilizando la distribución tDstudent, vamos a hacer lo siguiente. Del módulo statModels, vamos a poner SM. ¿Se acuerdan? Es el que importamos aquí como SM. Vamos a poner SM punto y luego stats, así, stats. Y luego vamos a poner como de descriptive, vamos a poner esta opción de aquí, stats W, esta. Vamos a poner un paréntesis. Adentro tenemos que poner los valores, es decir, queremos esta columna de aquí. Entonces, bueno, la voy a copiar, la voy a pegar aquí. Ok, ahí están nuestros valores. Entonces, por último, el método que vamos a usar es tconfi y ntmin, este de aquí. Le ponemos su paréntesis. ¿De acuerdo? Vamos a darle play. Ok, este es nuestro intervalo de confianza. Entonces, este pues es el mismo valor o es el mismo intervalo que obtuvimos aquí arriba realizando los cálculos. Ahora, les había comentado que también se puede hacer utilizando los valores de la distribución Z. Entonces aquí, si en lugar de tener los valores de Z, cambiamos a los valores, perdón, en lugar de tener los valores de la tDstudent, cambiamos a los valores de Z, nuestro intervalo de confianza sería desde 76 hasta 88. Entonces vamos a hacer aquí el cambio. Entonces, bueno, en realidad aquí el cambio sería nada más, todo sería igual, nada más que aquí, en lugar de T, necesitamos poner Z. Voy a comentar este de aquí arriba, nada más para que se ejecute, para que vean que se ejecuta esta instrucción de la línea 2. Ok, entonces, bueno, nuestro intervalo de confianza es 76.57 y 88.38. Utilizando los valores de la distribución Z. Ok, bueno, pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias.